Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Estamos en una nueva edición de la innovación en el centro, otra vez, después de cómo estuvimos con Esther Paniagua también en Impact Hub Picasso, es el lugar en el que estamos grabando las últimas ediciones, y muy contentos de tener con nosotros a David Almazán. ¿Qué tal, David? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Un placer estar aquí. Un placer también para nosotros tenerte. Teníamos muchas ganas y bueno, pues la verdad es que la particularidad de este programa es que David, además de ser, como veremos ahora, un product manager que lleva trabajando durante 7 años dentro de esta disciplina, también David y yo somos amigos, nos conocimos precisamente en Impact Hub Gobernador, hace ya alrededor de 9 y 10 años. Y bueno, pues eso también hace que sea un placer doble tenerle aquí, no solo por todo lo que va a contar, todo lo que va a aportar, sino también, bueno, pues porque es un amigo y siempre gusta más todavía tener aquí invitados que además son grandes amigos. Muchas gracias por tus Entonces, palabras. un placer. Entonces, David, voy a presentarte de una forma bastante breve. Esto siempre es así porque las personas que venís, los invitados e invitadas, tenéis una carrera profesional dilatada y hay mucho que se puede decir sobre vosotros y sobre vosotras. Pero igualmente, además de esta introducción, si tú quieres añadir algo, pues también puedes hacerlo, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, pues David Almazán Monge es, como decía, Product Manager, lleva 7 años en este ámbito, en esta profesión, a pesar de que también se ha dedicado al mundo del emprendimiento, también tiene su proyecto, que es Dixit, que es una plataforma, es una app desde la que se puede aprender inglés. Luego nos contarás, David, será un placer cómo se aprende, ¿no? También tu experiencia emprendiendo, aparte de todo lo que haces como Product Manager. Ujú. Y entre las empresas en las que ha trabajado, están, por un lado, 8Bells, donde empezaste, luego también en Citybox y ahora en Easing, que nos contarás porque estás sobre todo a cargo de la digitalización de las energías renovables, es el sector en el que os movéis y bueno, pues también siempre tiene un interés extra cuando estamos aquí en conversaciones de la innovación en el centro, toda esta parte que tiene que ver con sostenibilidad e innovación, además en la que se incorpora esta variable. Entonces, bien, David, todo eso empiezo diciendo de ti, pero quizás haya algo más, si quieres añadir algo más de todo lo que haces, eres embajador de Impact Hub, al igual que yo, eso también lo añado ahora, pero bueno, cualquier otra cosa que quieras agregar, que creas que es interesante que sepan nuestros oyentes y público. Bueno, destacaría que esta experiencia en el ámbito del producto digital, además de mi experiencia profesional propiamente en el mundo startup, también como embajador de Impact Hub, como comentas, se añade un nuevo enfoque que es también como inversor en algunas startups. Creo que esto es importante porque me ayuda a tener una visibilidad de los proyectos desde 360 grados, tanto como fundador de proyectos como, digamos, también responsable de producto en algunos proyectos y algunas startups, como también inversor en startups. Pues fenomenal, de eso también podremos hablar. Nosotros, como sabes, sobre todo hablamos en la innovación en el centro de todo lo que tiene que ver con el ecosistema innovador, lógicamente dentro del ecosistema innovador y de las metodologías que forman parte de él, como es el design thinking, que es donde nosotros estamos centrados. También es interesante, lógicamente, la parte de la inversión en cuanto a también detectar quizás por qué ese proyecto es especialmente útil, innovador, qué está aportando y bueno, pues ese análisis también podemos comentar, David, durante la tarde de hoy. Pues bien, ya te tenemos ahí ubicado en contexto. Como te decía, un placer tenerte aquí. Y ahora entonces vamos a arrancar con la primera de las preguntas que hacemos aquí en la innovación en el centro, la obligatoria, con la que abrimos los melones, ¿no? que luego van Ujú. surgiendo aquí, que es ¿qué es para ti la innovación, David? Bueno, es una pregunta muy amplia. Yo diría que cuando hablamos sobre innovación o sobre creatividad o sobre pensar out of the box o pensar diferente, a menudo son conceptos que no significan nada por sí mismos. Am, Innovación puede entenderse desde mi punto de vista como un concepto mucho más amplio, que va desde crear algo completamente nuevo o incluso lo que se llaman como las grandes ideas de la innovación,
o incluso también hacer pequeñas mejoras, pequeños incrementos sobre algo existente que lo hace mejor. La innovación en sí misma puede aplicarse tanto a productos como también a procesos. Por lo tanto, yo creo que no hay una única definición de innovación. Innovación, como decía, puede ser desde crear algo completamente nuevo, algo disruptivo, algo que cambie el status quo, o también hacer mejoras incrementales sobre algo ya existente que aporten un valor al público final o al usuario final. Vale, perfecto. Ahora te comentaré sobre esto, que es interesante lo que dices. Bien, nosotros hablamos, de hecho lo habitual, siempre decimos que lo que sí pensamos que tiene en común, aquí también tú comentas, la innovación es el aportar valor, ¿no?, a las personas, que está para eso, y luego la parte creativa que también mencionas, que debes aportar valor de una forma distinta a la habitual, ¿no? Porque si no estás copiando o, bueno, pues sencillamente es complicado, ¿no?, que estés superando si lo haces de una forma igual a otra, aunque nunca se hacen las cosas igual, pero superando a las propuestas que ya existen. Dicho esto, me gusta esta parte que se habla menos de que la innovación también tiene muchas veces que ver con la mejora incremental o con la mejora de distintos aspectos. Y la mejora incremental, de hecho, ya, bueno, ya lo sabes porque lo hemos hablado en otras ocasiones, tiene que ver también con metodologías, como por ejemplo en el caso de Toyota, ¿no?, cuando surge Ujú. esta mejora continua, mejora incremental, y es interesante también porque quizás tenemos a oyentes aquí, a personas que nos están viendo, que dicen, hombre, yo tengo un producto, un servicio, un proceso que está funcionando, pero quizás se puede mejorar y quizás me pueda ayudar la innovación a hacerlo, ¿no? O me gustaría que esto se hiciese porque ya es innovación. Entonces, bueno, me gustaría que explicases también, en tu experiencia, cómo quizás de algo que ya está funcionando se pueden ir haciendo mejoras incrementales. Sí, justo comentabas el caso de Toyota. Podemos hablar también de la filosofía Kaizen, que es una palabra japonesa, que básicamente se resume en esto, en la búsqueda de la mejora continua de un producto o un proceso. Am, para mí, esto es innovación. Para mí, el hecho de desafiar la realidad desde la creatividad, desde el pensamiento vertical, desde el replanteamiento de cómo se hacen las cosas, es innovación. Y a veces hablamos innovación únicamente en entornos empresariales, pero la innovación para mí es una actitud, es un leitmotiv. Uno puede innovar desde en el camino que toma en el día a día para ir al trabajo, uno puede innovar en cómo educa a su familia, a sus hijos, uno puede innovar en su alimentación. La innovación es una actitud, y esa búsqueda de la mejora continua de, del día a día, para mí es también innovación. Me parece muy interesante lo que cuentas, David, y me lleva a distintos lugares. Por un lado, tú hablas de la actitud innovadora. Nosotros hablamos mucho en Design Thinking España hablamos mucho de la mentalidad innovadora. De hecho, la trabajamos también dentro de los cursos que damos y cada vez estamos dándole un valor mayor, porque pensamos que la metodología como tal es algo que se puede aprender, pero es difícil, ¿no?, desarrollar una actitud o es difícil Ujú. desarrollar una mentalidad que, de alguna manera te acompañe durante todo el proceso. Pero lo decíamos también en el programa anterior, que es, oye, es complicado que tú te aprendas las reglas de un deporte y lo practiques bien si no tienes la actitud, las habilidades, si no tienes también la forma física, ¿no? Entonces eso de actitud innovadora me gustaba por lo que comentabas. Y otro aspecto también es que hablas que se puede innovar en cualquier ámbito, ¿no? Por ejemplo, incluso educar a tus hijos. Toda la parte de la innovación educativa, que también se lleva por otros ámbitos. Entonces, teniendo en cuenta esto, que me gusta mucho ese enfoque, ¿hay algún aspecto que tú destacas de la actitud innovadora? ¿O cómo las personas que tienen una actitud innovadora crees tú que se comportan? Ujú. Muy buena pregunta. Sí, destacaría la actitud innovadora como causa de la innovación.
Es por eso que, si bien luego podemos hablar de procesos innovadores o de metodologías innovadoras, la actitud innovadora es algo que especialmente me gustaría destacar, porque cuando tienes en tu equipo personas con esta actitud, con la actitud de replantearse las cosas, con la actitud de no hacer enteramente sus labores diarias, sino pensar más allá, con la actitud de, sí, buscar formas diferentes de hacer lo que se está haciendo. Para mí esa es la semilla de la innovación. Em, y digamos que, volviendo a tu pregunta, si hay algún factor que destacaría de las personas con actitud innovadora, yo diría que son personas con la, que son personas conscientes, son conscientes de su realidad y buscan, am, eh, son proactivas en la búsqueda del cambio de esa realidad. No sé si seguías, David, comentando más cosas o no, porque yo tengo ya muchas ganas de preguntarte otra, pero no sé si se ha quedado algo ahí en el tintero o ya era todo lo que querías comentar sobre esto. Sí, de momento sí. Pues mira, entonces, fíjate lo que estaba yo pensando en relación a lo que comentas. Esa parte que dices de conscientes, ¿no? Ahora mismo el enfoque que se está dando, bueno, en realidad estas metodologías tienen una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que tiene una parte muy de arte, en cierto modo, porque la creatividad es complicado llevarla a un ámbito como muy estructurado, ¿no? Porque de hecho lo que tienes que hacer cuando eres creativo es romper, a pesar de que también existen metodologías de creatividad, ¿no? Ujú, Pero bueno, tiene un punto al menos, digamos, a pesar de que precisamente nosotros defendemos esa parte de no, que es que la creatividad se trabaja, no, que hay una metodología y un método detrás. Pero bueno, digamos que sí tiene un punto, ¿no? Como, bueno, a mí me parece artístico en el sentido de que no es, como te decía, necesariamente estructurado, ¿no? Pero cuando hablas de esto que comentas de conciencia, a mí me lleva también a esa parte de no tener miedo a ver las cosas tal y como son, con todo ujú, lo que eso implica. Es decir, hacer ese esfuerzo de conciencia, de incluso cuando estás trabajando en equipo en un proceso, decir, no, no, es que lo que estamos haciendo, lo que llevamos haciendo desde hace tiempo no funciona. ujú. Y tener esa valentía de ponerlo sobre la mesa y luego además, como tú dices, tener esa actitud consciente de, bueno, yo veo los errores y entonces actúo en consecuencia, ¿no? Hay una parte aquí que es por donde he empezado la parte artística, pero también como científica, en el sentido de prueba-error. Y claro, eso me gusta en cuanto a que estas metodologías, yo creo, la innovación, en cierto modo, tiene un enfoque científico, porque tú tienes que tratar de conseguir las mayores pruebas posibles para acabar generando un modelo de negocio, para acabar generando una solución pertinente, pero al mismo tiempo tienes que estar muy abierto a aspectos que también a lo mejor no son necesariamente tan científicos o no se pueden ver desde un punto de vista tan supermedible como es ser consciente de cosas. Entonces, ¿qué hacemos aquí, David, con este mix? Porque por un lado, la prueba-error es algo muy científico, lo empírico, en lo que yo creo, pero por Sí. otro lado, la conciencia es una palabra muy potente, ¿no? Ujú. Yo creo que Entonces, sí que ¿cómo, hay cómo se una... mezcla todo esto? ¿Qué Yo, hacemos con ello? ujú. Yo creo que sí que hay una forma de enlazar las metodologías de innovación con lo que hablamos de el ser consciente o la innovación consciente. Y yo enlazaría de esta forma. Cuando nos referimos a metodologías como Human Centered Design o Design Thinking o la formulación de hipótesis propia del ensayo y error que estamos hablando, desde mi punto de vista, lo que se busca es hacer consciente, hacer palpable, representar una realidad que igual no vemos a primera vista, porque no hemos sido previamente conscientes de lo que está pasando. Cuando, gracias a estas metodologías, damos presencia a esa realidad, hacemos consciente lo que está pasando, empatizamos con esa realidad, a partir de ahí podemos cambiarla. Sin un replanteamiento de lo que está sucediendo, da igual si estamos hablando de producto,
da igual si estamos hablando de procesos, da igual si estamos hablando del ámbito empresarial o el ámbito personal. Para innovar tenemos que ser conscientes de la realidad, tenemos que empatizar con esa realidad, tenemos que conocer profundamente esa realidad. Y ese conocimiento profundo para mí parte, de nuevo, de la conciencia. Y yo creo que las metodologías de las que hablamos, en esencia, lo que buscan es hacer consciente un problema, una realidad, para a partir de ahí poder repensar y poder innovar. Totalmente. Lo que me gusta mucho de esta forma en la que lo expresas es que quizás la palabra conciencia, como te digo, no suele aparecer tanto cuando estamos hablando de resolución de problemas empresariales, de retos empresariales, y creo que lo has ligado muy bien. También lo estoy pensando, y como te conozco, y hemos hablado en otras ocasiones de palabras que ahora diré, que es eso, ¿no? Quizás no son tan científicas o tienen un sentido semántico que nos lleva a otros lugares. Me gustaría saber, cuando tú has hecho tus distintos emprendimientos o intraemprendimientos, porque tú al final gestionas equipos, ¿cómo valoras la parte de ilusión al hacerlo, ¿no? Que es también una palabra para mí que resuena en la misma vibración que conciencia Ujú, y, y yo te lo he ido a decir muchas veces, ¿no? Es decir, cuando innovamos también tenemos que tener ilusión, ujú. sobre todo si eres emprendedor, ¿no? O incluso en el propio intraemprendimiento. ¿Cómo ves esto, David? Porque yo sé que cuando empezaste con Dixit, la palabra ilusión tenía mucho peso también, a pesar de que aplicabas estas metodologías y este rigor Ujú. por, como dices tú, ¿no? Hacer visible, hacer real un problema, un reto y darle luego solución también desde herramientas de aplicación real. Ujú. Cuéntame por aquí, vámonos por ese lado si te parece. Claro. Bueno, para mí la ilusión o la pasión estaría relacionado con el concepto de actitud que hemos hablado al principio de este encuentro. Em, y bueno, lo podemos definir como ilusión, como pasión, como proactividad, todo lo que enmarcamos dentro de la actitud, no tanto la aptitud. Ujú, En este caso, tú puedes tener unas aptitudes creativas que en esencia son claves para la innovación, pero cuando hablamos de actitud, perdona, puede que no seas una persona de esencia creativa, pero tengas la actitud de querer cambiar las cosas. Y eso irremediablemente te va a conducir a la innovación. Cuando encontramos a emprendedores y emprendedoras que crean productos y servicios capaces de generar un valor disruptivo, de cambiar el status quo de una realidad, ¿por qué sucede? Para mí, si vamos al punto de vista de actitud, estos emprendedores tienen una actitud de querer cambiar, de querer, de querer modificar la realidad, de querer replantearse las cosas. Esa pasión, esa proactividad, esa ilusión por querer cambiar una realidad, para mí conduce irremediablemente al cambio, para mí conduce irremediablemente a la innovación. De ahí que lo engancho con lo que hablábamos al principio, con la actitud innovadora. Una persona que decide subir las escaleras del metro de dos en dos en vez de una en una persona que decide tomar las escaleras en vez de ir por las escaleras mecánicas, un gesto tan sencillo como eso es una actitud por tomar un camino diferente. Por eso quiero desmitificar la innovación. Todos podemos innovar. La innovación es un concepto democrático. La innovación está en nuestro día a día. La innovación está en reconocer, en ser conscientes de nuestra realidad y buscar formas de cambiarla. ¿Para qué? Para mejorarla. Ya sea
obviamente, en tu entorno profesional, que es al entorno al que al que nos dirigimos probablemente en este podcast, pero ya sea en la relación con tu pareja o ya sea en tu propia vida personal. Innovar es cambiar. Innovar es repensar la realidad, tanto si estamos en un entorno corporativo como en un entorno personal. Muy de acuerdo. De hecho, justo yo ahora voy a dar unas clases, una formación para chicos y chicas de instituto. Y uno de los ejemplos que les pongo, precisamente para también, bueno, hay que empatizar, ¿no? Precisamente, base del design thinking, tú estás centrado en las personas, yo me centro en mis alumnos, tratando de darles una formación que conecte con ellos, ¿no? Y uno de los retos de los que les hablo también que pueden hacer es, oye, ¿cómo podríamos hacer la mejor fiesta en la que pasárnoslo bien? ¿O cómo podríamos organizar el mejor viaje de estudios cuando llegue, ¿no? Ujú. Y luego también lo que decías, al final estás con tu pareja, tú puedes innovar en el día a día con ella, con él, según el caso, tú puedes hacer todo aquello que te parezca una mejora y no necesariamente vinculado al mundo de la empresa, ¿no? Ujú. Entonces, te iba a comentar también una pregunta vinculada con esto. ¿Tú crees que se puede innovar sin pasártelo bien? Ojo, yo tengo ya la respuesta pensada, pero quiero ver cómo abordas esta pregunta, cómo lo ves. Bueno, aunque no sea políticamente correcta mi respuesta, sí, se puede innovar sin pasártelo bien. Eh, eh, Eso es porque al final la diversión está dentro de uno mismo. Puede haber personas que generen grandes cambios y grandes innovaciones o que, no sé, estén dentro de un proceso de Agile o de Lean Startup y estén creando innovaciones, pero no estén apasionados por el cambio, aunque tengan la capacidad de generar esos cambios. Vale, te decía, yo creo que se puede innovar sin pasártelo bien y lo digo porque en realidad muchas veces la innovación viene de la gran necesidad, ¿no? Ujú, Las abuelas, los abuelos innovaban mucho, pienso yo. Luego también en situaciones de dificultad se supone que la creatividad surge, como es lógico, porque al final tienes que encontrar solución a problemas que probablemente son más acuciantes. Pero te hacía esta pregunta porque hablabas de actitud, hablabas de ilusión, hablábamos, y yo también hay una cosa que digo, ¿no? Cuando damos los cursos o las personas del equipo incidimos en esto, que es, oye, innovar ya te va a enfrentar a situaciones en las que no sabes cuál es el camino. La incertidumbre existe, ¿no? Y a nadie nos gusta normalmente lidiar con la incertidumbre. Entonces yo les digo, teniendo esto en cuenta, yo recomiendo, precisamente para que tengáis más apertura, para que tengáis más luego un margen de maniobra mejor, que lo disfrutéis y que os lo paséis bien. Entonces, te hacía esta pregunta porque toda esta parte, como tal y como estamos encaminando la conversación, vinculada a este tipo de forma de ver la vida, ¿no? Con esta ilusión, con esta conciencia, yo veo, y eso sí que lo puedo comprobar constantemente, que cuando las personas de los equipos están trabajando en innovación se lo pasan bien, yo veo que además de que todo fluye mejor, los resultados son mejores. Entonces, ¿qué piensas tú, por ejemplo? Y si quieres, ¿no? Lo puedes llevar a tus equipos, lo puedes llevar a tu experiencia con Dixit, a cualquier ámbito en cuanto a, oye, la innovación entonces, ya estamos de acuerdo, ¿no? En que está dentro de cada uno y que luego la forma en la que la aplicas lo puedes pasar bien o no, pero es que a veces no te queda más remedio que innovar no ujú, pasándotelo bien. ujú. Pero ¿qué sucede o dónde has visto tú que las cosas han tenido más magia personalmente en los equipos cuando te lo estás pasando bien además cuando innovas? Ujú. Bueno, aquí voy a responderte por dos caminos, ¿vale? El primero, hablando de pasarlo bien o no pasarlo bien, diría que volviendo a los mitos de la innovación, em, cuando en las diferentes representaciones de innovación vemos una bombilla encendida, am, para mí ese es el resultado de la gran idea. Pero la innovación para mí es más bien una bombilla apagada, es más bien la oscuridad, es más bien lo ignoto, es más bien un camino
de incertidumbre, como tú comentabas al principio. Es probar, es experimentar, es hacer diferentes ejercicios para empatizar con una realidad que es desconocida. Y Ujú. ahí hay momentos en los que no lo pasas bien. Hay momentos en los que investigas y no consigues los resultados que esperabas. Hay momentos que haces un test y que no recibes el feedback que esperabas. O peor aún, hay momentos en los que pones muchísima ilusión en crear una idea y en empatizar con una realidad, y cuando haces el go-to-market te das cuenta que nadie quiere tu idea y que lo que has hecho pues no tenía sentido para el mercado. Y ahí estamos hablando de innovación, pero estamos hablando también de momentos de frustración, momentos de dificultad. em, y, pero a la vez, enganchado con esto, creo que esa es la magia de la innovación. La magia de la innovación es saber transitar esos momentos, anteponerte o sobreponerte a ellos y continuar con esa actitud que hablábamos al principio, con esa energía de querer hacer mejor las cosas, con esa fuerza interior de querer replantearte la realidad, de seguir innovando. Volviendo, y espero no hacerme muy extenso con esto, volviendo a tu pregunta, mm, cuando hablamos de los equipos y cuando hablamos de la actitud innovadora, yo creo que ahí las empresas en general tienen muchísimo camino que recorrer en cómo se tratan a los empleados para que, para que desarrollen su máximo potencial en las empresas. Este para mí sería un tema aparte de la innovación, pero lo considero que el mundo necesita una revolución ahí. Hemos hecho grandes pasos en tecnología, especialmente en el sector en el que estoy. Siento que estamos dando pasos de gigantes en ese sentido, pero el hecho de cuidar a las personas en su entorno de trabajo para que sean ellas mismas, para que sean libres de replantearse las cosas, para que tengan tiempo suficiente más allá de las tareas burocráticas para poder pensar en cambiar las cosas, ahí también está la innovación. La innovación está en cómo, en el escenario que le das a las personas que trabajan en tu organización para que sean ellas mismas y para que pongan luz y brillen con su propio talento. Eso también es innovar. Claro, pues fíjate, David, aquí estamos, yo creo que redondeando los aspectos que antes comentábamos, ¿no? No necesariamente te lo tienes por qué pasar bien innovando, de hecho te puedes encontrar con distintos palos, palos en el sentido de dificultades, ¿no? O desengaños, como lo queramos llamar, fracasos, entre comillas, ¿no? Porque yo pienso que cuando tú haces algo nuevo, el fracaso sencillamente es una parte del proceso. Luego también, que esto lo hemos comentado, yo lo he comentado en distintas ocasiones, claro, fracasar duele y además fracasar, si no lo haces de una determinada manera, puede tener un impacto muy negativo en muchos aspectos, en tiempo económico, etcétera, ¿no? Y Ujú, sí hay maneras, esto siempre me gusta decirlo cuando tengo oportunidad, de fallar, aminorando muchísimo el riesgo y fomentando el aprendizaje, que es lo que queremos, ujú, ¿no? Pero te decía lo de redondear porque también creo que en cierto modo estás hablando de lo que yo decía al principio, que es el pasarlo bien. Porque si ujú, tú a los empleados de una empresa les das ese lugar, ¿no? Del que tú hablas, les das ese espacio para que no estén solo en el día a día, que por supuesto hay que sacar y a veces es muy urgente, eh, pero les das esos lugares en los que sentirse más libres quizá para experimentar, en el que no hay problema en explorar nuevos caminos, yo creo que esa es la vía, desde luego, ¿no? No puedes, yo creo que no puedes innovar si la actitud siempre es la de estar sacando el trabajo de la mejor manera posible de las formas que ya estás haciendo, porque entonces tú te centras sencillamente en, o puedes centrarte sencillamente en resolver y resolver, pero no tienes espacios para resolver de formas distintas, ¿no? sí, Pero creo que tal y como tú lo planteas, sí estamos hablando de esa parte de dales a tus empleados, a tus equipos, ujú, el espacio para que vivan un proceso, que ojo, este proceso puede ser con design thinking, con otras metodologías, en el que estén
presentes en ese proceso, confíen en él y también puedan como surfearlo de una forma en la que se sientan a gusto. Y ahí es hacia donde iba yo cuando hablaba de disfrutarlo. Y por supuesto, también darles esos espacios de enriquecimiento personal, quizá, ¿no? De enriquecimiento también profesional que viene de irte a una exposición, que viene de irte, no Ujú. sé, a lo que cada uno le guste más, obras de teatro, lecturas, estudios, cursos. Y a partir de ahí, mira con tus nuevas gafas la realidad para dedicarle, primero, para ser consciente, como tú decías, de qué reto, qué aspectos ahí se pueden resolver siendo de valor y luego para resolverlos de formas distintas. Entonces, te decía, ¿no? Redondear en el sentido de, bueno, quizás sí sea pasárselo bien, o al menos no sea pasarlo de la misma forma, más repetitiva, si es el caso, o más dentro de unos procesos muy cerrados, que tú y yo a veces también hemos hablado de los problemas de los procesos muy cerrados y de empresas que trabajan con mucho proceso, sino también dejar esos espacios. Entonces, no sé con estas matizaciones, David, cómo lo ves, cómo ves esta parte de pasártelo bien nueva, ¿no? Y quiero decir, nuevo desde el lugar que yo ahora te estoy comentando. Si quieres también por aquí añadir o hablar también incluso de en tus empresas en las que has trabajado o tú mismo en tus proyectos, momentos que recuerdes de dar ese lugar a Ujú. los compañeros, a las compañeras, a los equipos y ver qué resultados ha supuesto eso. Bueno, yo aquí me gustaría lanzar una pregunta a los oyentes, tanto si eres CEO de una compañía, si trabajas con equipos, eres responsable de departamento, como si eres una persona que trabaja en una organización. La pregunta sería, ¿es mi entorno de trabajo un laboratorio de innovación? Ujú. ¿Es la empresa que he creado como CEO un laboratorio de innovación? ¿Es mi equipo de trabajo como responsable un laboratorio de innovación? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque en el mundo en el que vivimos, en constante cambio, ah, la adaptación ha de ser prácticamente continua. Es por eso que si queremos adaptarnos al mercado, si queremos pensar a 5 años vista con nuestros equipos, con nuestras organizaciones o con nuestro propio futuro profesional, tenemos que convertirnos en laboratorios de innovación. ¿Y cómo se hace esto? Por un lado, em, hay una parte de la responsabilidad que tiene la corporación, que tiene la empresa. Hay una responsabilidad, como decíamos al principio, de generar un espacio, un entorno donde las personas pueden ser libres de ser ellas mismas, em, y donde pueden hacer brillar su talento y pueden desarrollar su talento. Pero hay una parte también que me gustaría destacar y lo conecto con la actitud que hablábamos al principio. Hay una parte que está en nosotros mismos, porque las empresas o los entornos nos pueden facilitar ese espacio de trabajo. Pero si nosotros tenemos miedo a perder el trabajo, miedo a decir algo que está fuera de los procesos, miedo a replantearse una estructura que nos ha venido dada, o una voz interior más apagada, porque, pues no sé si por miedo o por algún otro tipo de emoción, preferimos mantenernos como estamos, en ese status quo, por mucho que la empresa dé las herramientas, de esa persona no va a surgir innovación. Y ahí también eh, os invito a pensar a cada uno de nosotros, ¿somos un laboratorio de innovación? Muchas gracias, David. Estaba justo apuntando por lanzar esta pregunta, por si también podemos dar aquí alguna clave, ¿no? ¿Cómo crees tú que se desarrolla una actitud innovadora? Lo hablabas de cara a las empresas, que hables de los laboratorios de innovación. Nosotros ayudamos a empresas a diseñar laboratorios de innovación y también, como te decía, a desarrollar la actitud, más que la actitud, nosotros lo llamamos la mentalidad innovadora,
Ujú, Y esto cada vez cobra más peso dentro de nuestros servicios porque nosotros enseñamos la metodología. Al principio, las personas que participan están muy contentas, vemos de hecho formas en las que lo pueden aplicar, pero luego vemos también que es necesario como algún tipo de refresco, ¿no? O estar más pendientes o bueno, más receptivos al momento en el que a lo mejor ellos ven que no están desarrollando tanto los proyectos desde estas metodologías y vemos la importancia de que cale esa mentalidad innovadora, ¿no? Tú hablas de actitud. ¿Cómo podemos fomentar en cada uno de nosotros, de nosotras, cómo podemos fomentar la actitud innovadora? ¿Cómo pueden las personas que están trabajando en una empresa tener una actitud más innovadora? ¿Hay alguna ujú. clave que se te ocurre, David, para dejarnos aquí en el programa? Em, bueno, yo os podría compartir, eh, en base a mi experiencia, qué, qué me ayuda a mí a mantener una actitud innovadora. Y ojalá esta experiencia pueda ayudar a algunas personas o al menos pueda abrir una ventana de posibilidad a las personas que nos escuchan. Para mí, el impulso o el fomento de la actitud innovadora em, viene desde un espacio que no me gustaría decir que es místico, pero sí de conciencia. De conciencia de nuestra propia vida y de la magia que supone estar vivos, ¿no? Em, y como digo, no me quiero alejar demasiado del entorno profesional, pero al menos en base a mi experiencia creo que esto puede ser interesante compartir. Para mí, el hecho de mirar las estrellas, el hecho de levantarme cada día y darme cuenta de la pasada que es la vida, eh, lo que representa simplemente el hecho de estar vivos, ¿no? La magia de estar vivos, em, a mí me da muchísima energía y muchísima motivación para intentar ser la mejor versión que pueda ser en el día, ¿vale? Y para mí eso es innovar. O sea, para mí innovar es buscar cómo se pueden hacer las cosas mejor, mantener abierta la curiosidad por aprender nuevas cosas, ser proactivo hacia el cambio, disfrutar de nuestro día a día en el trabajo, agradecer a la vida las posibilidades que nos da para aprender, para desarrollarnos, para crecer como seres humanos. Y toda esta base, no sé si llamarlo filosófica o base personal de ser consciente de la alegría de vivir, em, creo que es una semilla para innovar, porque em, cuando tomas tu vida o tu día a día desde ese ángulo, la actitud innovadora nace por sí sola. Ujú. Am, y al menos eh, eso es lo que podría decir. No sé si hay una clave para más allá de un planteamiento personal de cómo uno es para fomentar la actitud, porque la actitud es algo muy profundo que nace de tu, de tu propia alma, de tu Ujú. propia visión de la vida. Bueno, en cualquier caso, claro que sí, es tu vivencia que has transmitido, has trasladado de una forma muy clara y además con esa ilusión también, ¿no? Entonces, claro que se puede tomar nota y seguro que de todo lo que has comentado hay personas que les ha resonado y lo llevarán a cabo. Aquí de nuevo, y ya bueno, esto lo cierro la parte de pasárselo bien, pero veo que también eso está ahí, David, la parte de pasárselo bien en cierto modo, porque es ese sorprenderse y decir qué de cosas hay por hacer, ¿no? Entonces, creo que es un aspecto que hemos ido repasando de alguna manera, la palabra actitud también. Y bueno, el tiempo pasa muy rápido. Nosotros los programas de la innovación en el centro los ponemos con una duración Mm. aproximada de 45 minutos, pero no quiero dejar de pasar
en este programa por los dos otros aspectos de los que hemos hablado aquí. Ujú, En tu caso, ¿no? De los que puedes aportar, que es por un lado la parte como inversor y luego la parte como emprendedor. ujú. Elige por dónde empezamos, pero a mí me gustaría que nos contaras algunos aspectos que durante toda tu carrera como inversor de pequeñas startups destacas como más aprendizajes más valiosos, más interesantes, algún, alguna forma también que has tenido para poder valorar si esas empresas en las que inviertes son las adecuadas o no, en qué te has fijado, ¿no? Y luego en relación también a tu emprendimiento, pues también quizás desde esa primera idea, cómo luego has ido construyendo a través de, si no metodologías completas ágiles, sí desde herramientas, por ejemplo, has utilizado prototipos, también, por lo que yo he visto, también has hecho tus investigaciones, ¿no? Por lo que me has trasladado. Entonces, bueno, de todas estas cosas, sí me gustaría que quedasen algunas que, por un lado, pues son estas claves de inversión o experiencias que crees que es interesante que conozcan las personas que no han invertido pero pueden querer invertir. Y por otro lado también las personas que quieran emprender o están emprendiendo, ¿qué destacas también en tu recorrido? ¿Qué conocimientos puedes compartir que creas que les sean útiles en una o en otra dirección? Vale. Por no extenderme demasiado de tiempo, como takeaways, por así decirlo, Eso es. o resumen de estas experiencias, am, diría, desde un punto de vista de inversión de startup, am, mi recomendación a las personas que o bien han invertido o están con la intención de invertir, les diría que mantengan un criterio de coherencia de la inversión. ¿Qué quiere decir? Am, las posibilidades de invertir son múltiples, tanto en el mercado de valores como en startups, como en inmovilizado. Hay muchísimas posibilidades de invertir. Cuando hablamos de startups, mi consejo personal es que las personas se centren en un área que tengan expertise o en la que quieran aportar un valor. Cuando hablamos de startups que tienen un impacto social, o hablamos de energías renovables, o hablamos de, pues no sé, el entorno del retail, el hecho de poder hacer inversiones dentro de un mismo entorno te va a permitir primero ganar un conocimiento más amplio de ese entorno y por otro establecer sinergias entre tus inversiones que van a favorecer en su conjunto toda tu inversión. Si hablamos desde un punto de vista más utilitarista, por supuesto, habrá personas que digan, bueno, pero yo prefiero invertir cuando vea una oportunidad. También es otro criterio de inversión. Yo personalmente prefiero ser coherente dentro de todas las inversiones y me parece un criterio más acertado, por eso yo lo sigo. En mi caso, busco inversiones de impacto social. El Hub, el Impact Hub, por ejemplo, es una de ellas. Y a nivel de, como fundador de startups, diría dos cosas. Por un lado, no subestimar el conocimiento que hay en la investigación. Sé que puede ser un poco tedioso leer artículos de investigación, pero hay un conocimiento tan profundo en las universidades, muchas veces inaccesible, mm, porque bien la gente desconoce que está ahí o porque bien, pues bueno, no es tan sencillo, no es tan fácil llegar a él a través de Internet. Pero si sabes el camino, hay artículos de investigación que hablan cuestiones muy específicas sobre sectores, que hacen análisis muy concretos y estudios empíricos y científicos sobre áreas que pueden ser potenciales ideas de negocio y hay información muy útil ahí. Y por otro lado, también diría que el Customer Development, el proceso de go-to-market, sea lo más rápido posible. O sea, falla rápido, falla barato y aprende mucho. Ese sería el resumen de todo. Que las personas no tengan miedo a presentar su idea, su boceto
y que volvamos a la idea de la servilleta, ¿no? Que se habla tanto en las películas. Hay una parte de verdad en eso. No esperemos a tener el producto perfecto para lanzarlo al mercado. Lancemos el producto al mercado y con el feedback de los potenciales usuarios continuemos mejorándolo y continuemos innovando. Así es. Sí, es que de hecho, bueno, el design thinking, la metodología, ya lo sabes, David, hay iteraciones que al final vienen dadas por cómo del inicio del proceso en el que tú haces esa parte de investigación, después se idean las soluciones, después se prototipan, es decir, se aterrizan, luego se validan con el usuario, es decir, el usuario es el que te va a decir si lo que estás haciendo tiene sentido, conecta con sus necesidades o deseos, ¿no? Entonces, esta parte, Ujú. efectivamente, yo creo que es fundamental. En el caso de Design Thinking, no sacas al mercado, pero luego también, de hecho, se habla mucho, ¿no? De cómo enlazan Lean Startup con Design Thinking, metodologías Agile, y al final el resultado también es este, ¿no? Es ponte en marcha, porque si no vas de la mano con tu usuario mejorando tu producto o servicio, ¿de qué sirve, no? Luego te podrás gastar mucho dinero en marketing, pero en principio estás poniendo encima de la mesa cosas que no son las que quieren las personas, ¿no? Sí. Y luego también destacando en relación a lo que decías del emprendimiento, la investigación. También que lógicamente si tú quieres tener, o sea, siempre que no te frene, en mi opinión, porque puedes estar investigando también toda una vida, ¿eh? Pero siempre que no te frene y sea dentro de los objetivos de una forma razonable y que te permita también encontrar los hallazgos relevantes, eso es, investigar, porque aquí al final, Design Thinking, otras metodologías, al final tendemos a ir a un mundo en el que es fundamental que el usuario esté en el centro de la toma de decisiones. Luego Ujú. ya veremos, junto con negocio, oye, cómo yo adapto a esto, a estas demandas de los usuarios, mis posibilidades para que también sea rentable, porque las empresas tienen que ser rentables, ¿no? Pero partir de ese principio, que eso te lo da la investigación, pues Ujú. creo que es importante y es un poco hacia donde apuntabas también. Bueno, David, estamos terminando. No sé si te quedaba en relación a esto algo en el tintero que te he visto ahí que ibas a comentar. Bueno, como conclusión, Ujú, volviendo a las metodologías, yo diría que hay cuatro principales para innovar y enfocando esto más al entorno corporativo. Como ujú, tú hablabas, el design thinking para mí es una metodología clave para detectar un problema y crear un prototipo y empezar a testar. ujú. Después, dentro de esa solución, podemos aplicar las metodologías tanto Lean Startup para pivotar sobre ese prototipo, como Agile para ejecutar ese prototipo en base a diferentes sprints y hacer mejoras incrementales sin destinar demasiados recursos. Y por último, una parte que igual no se comenta tanto dentro de innovación estaría el grow hacking, que Ujú. es cómo de alguna forma pirateamos la realidad para llegar a los máximos potenciales usuarios con el mínimo presupuesto. Para mí, desde esa definición del problema, esa ejecución en la solución y ese crecimiento y validación en el mercado, ese es un ciclo que se puede ir, un ciclo sin fin, que se puede ir repitiendo como rueda para continuar innovando. Claro, y de hecho que liga con lo que hablábamos al principio, ¿no? Que es esa mejora incremental constante, esas versiones que van siendo cada vez mejores, pero que vienen de todo el trabajo anterior en el que tú has ido desarrollando, siempre poniendo al usuario en el centro, Ujú. todos estos productos, servicios, procesos que van pasando por estas fases hasta que al final, validados por el usuario, ya te dan una versión mejorada y así constantemente, ¿no? Pues mira, para cerrar un poco esta idea, muchas gracias por David por todo y también por esta síntesis final que has hecho en relación a las metodologías. Las grandes empresas que innovan hacen esto claramente. Ujú. Podemos fijarnos de forma muy sencilla. Google constantemente está cambiando lo que hace o lanzando nuevos productos, servicios, tiene su laboratorio. Anda Ujú. que no hemos visto cambios en Facebook, desde el mismo Meta ahora por el nombre, ¿no? Pero cómo ha ido funcionando también su interfaz. Amazon, que vamos a decir también, ¿no? Entonces, yo creo que este mensaje que podemos dejar tanto para empresas como cómo esas empresas también tratan de generar ese entorno de innovación es bueno, crea laboratorios, como tú decías, si queremos ser personas innovadoras, tengamos un laboratorio dentro,
y entendamos que en el mundo en el que vivimos, el paradigma que nos ha tocado, con tanto cambio, esta es la vía lógica, ¿no? Es la forma lógica para poder prosperar, si eres un Ujú. negocio, para poder tener más posibilidades de empleabilidad adecuada probablemente a las aspiraciones de cada uno si desarrollamos estas habilidades. Y bueno, pues luego también esa parte que hemos comentado, ¿no? De conciencia, actitud, ilusión, que yo creo que son aspectos que si llevamos en la mochila, pues facilitan mucho más todo esto, ¿no? Bueno, David, un placer. Se nos acaba el tiempo, como te decía, y aparte de esto, además es que lo subimos al canal de Instagram y solo te deja subir 1 hora. Entonces, claro, no quiero que nos Espero no haber sido quedemos muy sin nada, ¿no? pesado, entonces. No, no, ha estado fenomenal, David. Eso, por supuesto, que yo ya sabía que iba a ser así. Entonces, despedirme, agradecerte Ujú. y por otro lado también decirte, bueno, pues lo que decimos a todos los invitados, a todas las invitadas, que es que estaremos encantados, que es que estamos viendo la forma de empezar a hacer mesas redondas, Ujú. temáticas o según vuestros perfiles, en las que podamos poner encima de la mesa distintos temas, ¿no? Pero que ya no sea solo una conversación entre 2 personas, sino que sean varias personas que, bueno, pues teniendo como tenéis ese background, las personas que venís, esos valores, que yo creo que también es muy importante, las personas que venís aquí siempre tenéis valores, pues podáis compartir experiencia, valores, conocimientos y, bueno, pues enriquecer a toda esta comunidad, que ya somos casi 2000 personas, la comunidad de Design Thinking España en YouTube, y bueno, pues seguir teniéndose aquí, que es un verdadero placer. Bueno, David, lo dicho, encantado. Si hay alguna última cosa que quieras comentar, adelante. Y si no, bueno, pues darte las gracias y decirte que repetiremos pronto. Y por supuesto que también hablaremos de todo lo que nos va surgiendo a ti y a mí como amigos, ¿no? Y bueno, pues desde la innovación en el centro, pero también, por supuesto, tomándonos unos vinos por ahí. Gracias a ti, es un placer y disfruto muchísimo de nuestra amistad. Y nada, confío en que esto también haya aportado nuevas ideas o por lo menos perspectivas a la comunidad de Design Thinking. Y bueno, pues para lo que necesites, aquí estaremos. Bueno, David, hasta pronto, muchas gracias de nuevo y nada, hasta siguientes ediciones o momentos. Muy bien, un abrazo a todos. Gracias, David, adiós. Adiós.